Tremenda esas escenas, estábamos viendo parte, el inicio del tráiler de esta película que está impactando en todos lados, El Guasón. ¿Por qué? Porque hoy es día de columna con Cecilia Baroni y era lo que habíamos propuesto para hablar de lo que es, no el Guasón en sí la película, sino de lo que es la locura, la exclusión, todo lo que tiene que ver con esos seres que podrían estar mucho mejor integrados si la sociedad, el sistema y demás se lo propusiera. Bienvenida, Ceci, ¿cómo estás? Bien, bien. Esos seres que somos todos nosotros también, ¿no? Porque me parece que en esto también de lo que decíamos locura y exclusión, la película también habla de la violencia y la sociedad y cómo cualquiera de nosotros con historias medio complicadas podríamos llegar también anudados a un social violento, ¿no? A estallar. Entonces también, más allá de que la gente pueda haberla visto o no, pero está bueno esto que vos decías, creo que ha impactado muchísimo por la temática, pero también por el nivel de intimidad y de profundidad en el que nos muestra a este personaje, Arthur Fleck, ¿no? A este ser muy feliz, porque además él, incluso en una escena de la película, lo dice, no fui feliz ni un solo minuto de mi vida, ¿no? Se lo dice sí, totalmente. Creo que a la madre. Sí, y me parece que está bueno esto que vos traes. Desclasada. Sí, no, pero además en esto de, a ver, creo que es una película que nos va mostrando también los impactos, esto que vos decís, de una vida infeliz, pero también de una vida martirizada en relación hablábamos con algunos colegas en relación también a lo que es la violencia en nuestras vidas, ¿no? La violencia de una niñez de abuso, de una niñez donde a veces uno parece decirlo, pero creo que verlo acá es bueno, a ver, ¿qué impactos puede tener esta violencia a lo largo de nuestra vida? Esta exclusión permanente de lo laboral, de la burla, ¿no? Veíamos ahí en el... bueno, lo estamos viendo ahora justo, ¿no? Sí. En esto de querer conectar en un ómnibus con un niño y que alguien, porque te reís o haces una mueca, te maltrate, ¿no? Y ese maltrato creo que está muy bueno en la película porque es cotidiano y constante, ¿no? Eso es lo que a veces llamamos en psicología la martirización del yo. Donde cómo nos vamos debilitando a veces como sujetos, ¿no? Y que tiene que ver con esa constancia y esa casi nunca una señal positiva, claro, ¿no? Burla, bullying, le podemos decir también en el ámbito escolar, en el trabajo, mobbing, digo, usando las palabras que se utilizan ahora, pero en definitiva todo se trata de eso, ¿no? De burla, de desprecio. Si uno vive todo el tiempo acuciado por burla y desprecio, ¿cuál es el resultado? Claro, ¿y cuál es el resultado si no hay apoyaturas, ¿no? Claro. Y me parece que a mí, por lo menos esto que me gustó bastante de la película, que muy pocas películas traen el sistema de salud, ¿no? En general siempre está asociado al sistema policial, o a otro tipo de problemas que tienen que ver más con que, bueno, me enojé con un vecino, me enojé con una banda, ¿no? Pero me parece que acá el reflejo de lo que va generando violencia, en todos, ¿no? Porque creo que a veces cuando necesitamos algo y ni siquiera tenemos respuesta del Estado, que tendría que ser, bueno, como el primer cuidador, ¿no? En estos estados modernos que nosotros nos hemos dado también como ciudadanos, y bueno, y que nada, ¿no? Se va cayendo todo, se va cayendo la atención, se va cayendo las apoyaturas. Que es un poco lo que pasa en la película. Exactamente. De hecho, creo que no sé si no es la primera escena de la película, él hablando con la psicóloga asignada por el sistema de salud. Sí, con una creo que es una trabajadora social que además le dice, bueno, hasta acá llega, ¿no? Y cuando empieza además a caer... él le dice, no me estás escuchando. Totalmente, ¿no? Como una funcionaria, en realidad, que hace su trabajo de estar ahí frente a él. Total, ¿no? Y me parece que ahí, para los que no vieron la película, empieza una debacle de toda una encerrona de situaciones donde una persona se queda sin trabajo, se queda sin sistema de salud y sus apoyaturas, un sistema de salud que además, por eso yo quería volver a la escena del ómnibus, que acá no se ve, pero en un momento este personaje tiene lo que se llama una risa discordante, que se ríe en algunas situaciones, que son unas risas que nos pueden haber muchas veces dar por nervios, por ejemplo, ¿no? Y hay un recurso en el sistema de salud, por lo menos es sacar una tarjetita para esto de evitar el bullying y decir, bueno, este es mi problema, me río y no sé por qué. Cuando me pongo nervioso me río, claro, o me río y no lo puedo evitar. Y no lo puedo evitar, ¿no? Entonces, hay algo que muchas veces nosotros decimos, cómo nosotros para incluirnos y evitar algunas de estas situaciones que tienen que ver con cómo nos movemos socialmente, cotidianamente, y que a veces no nos damos cuenta, pero las miradas, ¿no?
o inclusive estas, bueno, no juegues con mis hijos, cuando en general también nos quejamos todos los uruguayos que subimos al ómnibus y todos tenemos caras largas, ¿no? Entonces, esas cosas tan micro me parece que la película llega como a mostrar, por eso estaba buena verla y conversar también de cómo cualquiera de nosotros, en realidad, porque yo siempre digo, la locura la tenemos nosotros, el tema es que la dominamos mejor o no, dependiendo también aquellas cosas a las que podemos acceder y en este caso socialmente también, si hay mayor o menor desigualdad, cómo vamos pudiendo paliar aquellas carencias con las cuales, por ejemplo, podemos tener, ¿no? Económicas, sociales, culturales. Claro, un poco lo que, a ver, ¿no? Si entiendo lo que estás diciendo, es que todos, entre comillas, podríamos llegar a ese grado de locura con quienes somos. Totalmente. Simplemente que tenemos, vos, yo, de repente algunas personas, determinados soportes que nos ayudan a no llegar a eso. Sí, vos además que sos una de las coordinadoras, que no es el tema, pero sí, ¿no? De la Radio Vilar de Voz, trabajás con gente que tiene situaciones de este tipo, gente que ha quedado un poco excluida. No, un poco no, me parece que es muy excluida y me parece que está bueno que vos lo ubiques en situaciones de extrema exclusión, porque en realidad yo salí de la película diciendo, nosotros trabajamos con guasones, ¿no? Pero con guasones de todo tipo, porque capaz que cuando hablamos de una población que es locura, pobreza, ¿no? También podemos hablar de otros tipos de locura en otras clases sociales que tienen otras cosas y estallan por otras cosas. Pero lo preocupante es que nos quedemos pensando que solo he escuchado estudiantes que nos decían, no, porque cuando uno nace con un trastorno. No, a mí la película me gusta porque en realidad da cuenta de cómo cualquiera de nosotros podemos desarrollar en situaciones de extrema pobreza y violencia, determinados perfiles que por algo, los más críticos de nuestra disciplina, de la psicología o también de la ciencia de la salud, siempre nos dicen que la psicología es una disciplina de control social, ¿no? Y creo que en esta película queda bien evidente eso, porque estas disciplinas apaciguan las pasiones que nos pueden surgir a cualquiera de nosotros cuando en la vida cotidiana nos va mal. Sí, ayudan a transitar, bueno, como sí, tú lo has dicho, a controlarse. Todos a veces tenemos ganas de estallar, ¿no? De que nos pasan. Bueno, por eso en estas situaciones extremas, que creo que también la película, y hay algo que no gustó en general, y es que podría llamar a tener como una empatía en esto de matar a otro, ¿no? Y que en esto de controlarse en general, cuando todos hacemos algún cuento o nos enojamos, siempre decimos, nos ha salido a nosotros en las columnas de los chiquilines, bueno, qué ganas de ahorcarlos, que dicen los vecinos, lo hubiera matado, ¿no? Bueno, en general, ¿por qué no lo hacemos? Es porque tenemos un contrato social, pero además porque tenemos un control y los soportes para no hacerlo, ¿verdad? Pero no es que en el momento uno no pueda tener ganas. Claro, y además con situaciones, a ver, estamos hablando de situaciones que nosotros siempre lo decimos cuando mucha gente dice la familia es la base de la sociedad, y en general en las familias donde pasan los mayores casos de abuso y de violencia, que pueden destrozar sujetos, almas y ánimos, ¿no? Y con eso, ¿cómo vas lidiando si no vas pudiendo adaptarte y, bueno, y elegir otras cosas en tu vida? Y además la frase esa de la familia es la base de la sociedad también está pensado como en un tipo de familia. Exactamente, no en que no es el que tipo. Puede haber. Sí, y por otro lado creo que hay algo que está buenísimo en esta película, y es los medios de comunicación, ¿no? Cómo los medios de comunicación también producen cierta subjetividad, porque bueno, no les vamos a spoilear la película, pero en realidad tiene que ver también con cómo se construye este personaje payaso social que puede generar también como este estallido, ¿no? Y que nos obliga también a pensar y a ser más responsables desde cómo se transmite y cómo en ciertos momentos también se da manija con algunas situaciones o no. Y creo que en esta película está buenísimo como ese equilibrio entre la responsabilidad de los medios de comunicación, muchas veces como portavoz también de lo que está pasando en la sociedad, los sistemas de salud y las apoyaturas en relación a las políticas, y bueno, y también los sujetos ahí, que somos todo eso. Sí, sujetos inmersos en una sociedad, porque también se ha dicho, bueno, como que es una sociedad un poco futurista la que muestra la película, pero sin embargo, y ayer Álvaro Padrón acá en Recta Final un poco hablaba de que hay gente que compara de repente algunas revueltas sociales que se están dando con imágenes que uno ve en la película. Es decir, ¿qué tiene que ver? No tiene nada que ver, pero sí, pero en la medida que las sociedades se vuelven más descontentas
por los motivos que sean, también dan más lugar al descontrol. Y el descontrol lleva a que también los que menos control tienen, como vos bien estás diciendo, puedan estallar más fácilmente. Y más violentamente, ¿no? Y me parece que está buenísimo esto que traes porque antes de empezar hablábamos de lo que pasó en Chile, ¿no? Sí. O sea, solo es explicable lo que pasó en Chile por años y años de control social y de no poder salir a expresarse. Entonces, me parece que tiene que... digo, si podemos pensar, y esta película nos ayuda a pensar entre ese nexo, entre lo individual y lo social, ¿no? Entre la violencia y la locura, entre cómo también, si nosotros no vamos reparando nuestras historias y nuestros dolores, puede ser muy peligroso no solo para nuestra salud mental, sino para la sociedad. Sí. Y peligroso en términos también de doloroso, ¿no? Cuando hablamos de la frustración constante y de vidas y pasiones tristes, estamos hablando de esto, ¿no? De no encontrar salidas, de no encontrar bueno, apoyaturas. A mí me gusta pensar en esto de las redes y con quién contar. Cuando se nos corta todo, seguramente... Un buen sistema de salud es fundamental. Sí, y además cuando se nos corta todo, la locura está mucho más a flor de piel que en otros momentos.